Bien, buenos días alumnos, vamos a empezar la clase. Bien, vamos a empezar la unidad número 4, fundaciones de hormigón armado. Las fundaciones en general se clasifican en dos grandes grupos que son las fundaciones superficiales o directas. El concepto de superficial, más que a la cota, se refiere a lo superficial de las fundaciones. Y las fundaciones profundas. En este curso vamos a analizar las cimentaciones más frecuentes usadas en hormigón armado, las cuales son entre las fundaciones superficiales, las zapatas, las losas de fundación, y entre las fundaciones profundas tenemos los sistemas de pilotaje. Antes que nada, todo proyecto de cimentación tiene que estar respaldado por un estudio de suelos en el cual se efectúan sondeos en distintos puntos en donde se proyecta construir la estructura, determinando en cada sondeo el tipo de suelo de los distintos estratos, su granulometría, la plasticidad, la humedad natural, la consistencia, la resistencia, la deformabilidad, la situación del nivel freático, la expansividad, etc. Dado que en este curso es de hormigón armado, al desarrollar el tema vamos a abocar fundamentalmente al diseño de los elementos estructurales de fundación, enfocados desde el punto de vista de la técnica de este material. Solo veremos de pasada algunos aspectos geotécnicos que ustedes ya han visto en suelo 1, suelo 2, fundaciones, que intervienen puntualmente en el diseño estructural de zapatas, losas y pilotajes de fundación. Bien, entonces cuando nosotros queremos hacer un proyecto de fundaciones, lo primero que tenemos que acudir es a hacer un estudio de suelo. Ya saben ustedes que el estudio de suelo son sondeos, han visto ya materias pertinentes, sondeos que se realizan en distintas zonas del área donde se quiere emplazar una estructura para ver qué tipo de suelo tenemos. Somos adivinos para conseguir un estudio de suelo. No tengo un estudio de suelo como médico operar así, hacer análisis de sangre. ¿No? Entonces el suelo, podemos decir que al ser natural este material, es impredecible mientras no saquemos por lo menos en algunos puntos qué es lo que se tiene ahí debajo. Zapatas. Las zapatas son cimentaciones construidas en zonas aisladas de la estructura. Son de uso muy frecuente y se emplean considerando dos aspectos. ¿Cuándo vamos a usar los zapatos? Cuando el suelo tiene a profundidades relativamente pequeñas de la superficie una resistencia media o alta con relación a las cargas de la estructura. Esto
relativo, ¿no? Digamos, si usted tiene un edificio de 3 pisos, posiblemente un determinado suelo es bueno para esa carga de 3 pisos. Pero si usted haciendo un edificio para el mismo suelo, un edificio de 15 plantas, posiblemente ya la zapata no me resista, requiere un área muy grande para poder absorber esa carga. Entonces en ese caso ya el suelo es malo frente a la carga. Y el otro aspecto es cuando el suelo es suficientemente homogéneo como para que no se den asentamientos de temer entre las distintas partes de la estructura. Estos dos conceptos entonces son los que nosotros vamos a usar para determinar si fundamos con zapata o si fundamos con otro tipo de fundación. Entonces, digamos que ¿por qué son elementos aislados? Los zapatos son elementos aislados porque yo tengo aquí la zapata en forma aislada, están conectadas entre sí. Entonces, si esta digamos, se hunde más que esta, hay el asentamiento diferencial. Ese es el asentamiento diferencial que no queremos que ocurra. Para que no ocurra ese asentamiento diferencial que produce en la superestructura, digamos, yo tengo aquí un edificio, un plano, un pórtico plano. ¿Cómo sería el asentamiento diferencial? Sería como si yo lo obligara a este edificio, a esta columna, a hundirse, a deformarse. Ese es un asentamiento diferencial. Al deformarse aquí van a aparecer grandes esfuerzos. Como si yo necesitara una gran fuerza para poder producir esta deformación. Van a aparecer aquí flexiones por este tipo que no han sido tomadas en cuenta inicialmente en los cálculos. Yo hago un cálculo, asumo que no hay asentamiento diferencial. Pero para asumir que no hay asentamiento diferencial tengo que hacer cumplir lo que me dicen los especialistas en suelo, que por ejemplo si yo tengo un edificio que construir acá, al nivel del piso, y aquí yo tengo, si yo tengo más o menos los estratos parecidos, ese más o menos podría considerarse un suelo homogéneo. ¿Qué significa eso? Un estrato de arcilla, un estrato de arena suelta, un estrato de limo, por decirlo así. Pero cuando los espesores son más o menos parecidos y se mantienen los estratos en toda el área de la edificación, podemos decir que este suelo es homogéneo, que va a presentarse de asentamiento, todas las columnas se van a asentar más o menos a la misma profundidad. Siempre hay asentamiento. Pero al asentarse a la misma profundidad no hay el asentamiento diferencial. Pero si esta misma, digamos, aquí tuviera un estrato que apareciera de otro material, que apareciera solamente parte de la edificación,
el área de edificación, y yo quiero un sondeo, veo que este trato es eficiente, y al hago este sondeo no veo ya este trato. Entonces corre el riesgo de que este produzca asentamiento diferencial, que estos se hundan menos que este. El hundirse menos, el hundirse más este, va a producir estragos en la superestructura, esfuerzos que no habían sido considerados, deformaciones que no habían sido consideradas. Entonces, como son elementos que son aislados, Zapata, solo se permite fundación con Zapata cuando los estratos son, cuando el suelo es más o menos homogéneo, relativamente homogéneo por lo menos. ¿Y cuando la otra situación? Cuando las cargas sean compatibles con la resistencia al suelo. Es decir, si esta es una carga más o menos, ya calculo esta carga y veo cuánto de área necesito. Y de zapatita, digamos. Dentro del contexto veo esta disposición más o menos, quiere decir que esta resistencia del suelo es buena frente a esta carga. Entonces, si yo esta carga la incremento fuertemente, ¿no? Actúa una fuerza fuerte frente a esta resistencia del suelo. Cuando yo calculo el área de la zapata, me da un área muy grande. En ese caso ya el suelo es malo frente a la carga. La resistencia del suelo es mala frente a la carga que estoy actuando. Por eso decía, esta primera situación viene a ser cuando el suelo tiene profundidades relativamente pequeñas, una superficie, de la superficie una resistencia media o alta con relación a las cargas. Y la resistencia es mala con relación a las cargas, que las zapatas me va a dar un área muy grande, exagerada, y ya no hay soluciones. Tipos de zapatas. Tenemos las zapatas aisladas, que son a una columna le corresponde una zapata que es más o menos de este tipo, de que estamos en nuestro medio, con altura variable. Y además también son zapatas que soportan un solo pilar, cuya carga puede ser centrada o excéntrica. Por eso puede estar bien actuando sobre el centro de gravedad de la columna, puede tener una excentricidad. Las zapatas combinadas, ya cuando tenemos dos columnas y hacemos una sola zapata para esa columna, llamadas también compuestas, son aquellas que soportan dos pilares. Se pueden emplear cuando dos pilares están muy próximos entre sí para aumentar la superficie de carga, o también se pueden hacer una sola zapata para dos pilares cuando se quieren reducir los asentamientos diferenciales. También son muy usadas este tipo de zapatas cuando tenemos el problema de la columna de medianera. Al ser una sola zapata se evita la carga excéntrica sobre la columna de borde. Estas son las zapatas combinadas, cuando yo hago una sola zapata para dos columnas. Zapatas continuas bajo pilares. Estas son zapatas para soportar varios pilares alineados. Se emplean en circunstancias parecidas a las zapatas combinadas. En vez de tener dos columnas, tengo varias columnas. Y uno con una sola zapata, esas columnas están alineadas. Zapata no bajo pilares. Y una zapata continua bajo muro es
cuando este muro es un muro portante, se trae una carga y esa carga hay que absorberla a través de una zapatita continua. Cuando continúa bajo un muro se emplean para soportar muros portantes. Bien, algunas consideraciones geotécnicas. Vamos a ver, repasar lo que ustedes han visto ya en suelos, en estaciones. Los principales conceptos que se usan al diseñar esta fundación. Tensión admisible del suelo. ¿Qué es la tensión admisible del suelo? La tensión admisible del suelo sigma A, y sigma sub A dm, es determinada en base a dos condiciones. Por un lado, por consideración netamente resistente, tensión de hundimiento del suelo, o por consideraciones impuestas por la condición de los asentamientos del suelo, sean compatibles con la capacidad de la deformación de la estructura. Es decir, esta tensión admisible es un valor de trabajo ya, que está afectado de un coeficiente de seguridad. El suelo puede fallar por corte, directamente por resistencia, o puede fallar por un excesivo asentamiento que no es compatible con lo que la estructura permite. Normalmente, digamos, en el edificio corriente se permite un asentamiento hasta de 2,5 centímetros. Y dependiendo de la estructura, si una estructura, por ejemplo, que no es muy que su asentamiento no produce mucho daño, por ejemplo un silo, que puede admitir mayor deformación, 5 centímetros, 10 centímetros, dependiendo. Pero una estructura así, vigas, columnas, que son las que usamos cotidianamente en los edificios, su máxima deformabilidad del suelo es de 2,5 centímetros para la carga máxima. Entonces, esos valores van a dar el valor admisible. Estas dos posibles, la falla por corte o el asentamiento excesivo. Lo más desfavorable de estas dos condiciones determina la tensión última. La tensión última admisible del suelo es el cociente entre la tensión última, la tensión admisible del suelo, sigma ADM, es el cociente entre la tensión última del suelo, sigma UL, y el coeficiente de seguridad. Entonces, el coeficiente de seguridad, ¿por qué no trabajamos con la tensión última en los suelos? Cuando calculo las zapatas, el área de las zapatas. Porque este factor de seguridad no es un factor fijo, es variable. Puede variar entre 2, 3, 4, hasta 8. Dependiendo de la incertidumbre que se tenga al ver los ensayos, los sondeos del suelo. El coeficiente de seguridad es un valor variable cuya magnitud depende de los riesgos que se manifiestan en los estratos que aparecen en los distintos sondeos realizados. Para un determinado estudio de suelo puede variar en este factor de seguridad entre 2 a 8. Normalmente este valor lo determina el ingeniero geotécnico encargado del suelo, del análisis del suelo. Normalmente un ingeniero especialista que ya tiene experiencia de hacer sondeos, hacer ensayos en los lugares, ¿no? En distintos lugares. Es por ello que cuando calculamos las áreas necesarias para absorber una determinada carga, lo hacemos teniendo como dato conocido la tensión admisible del suelo y las acciones que actúan al cuello de la zapata sin mayorar. Es decir,
Y yo conozco la tensión admisible del suelo, que es decir, lo que el suelo ya aguanta porque ya está considerado el factor de seguridad. Para las características que yo he hecho en el estudio de suelo, ya me dan un valor admisible a una determinada profundidad. Y si yo tengo la carga, puedo calcular el área usando este valor admisible. Para calcular esta área de la zapata A por B, ya no mayoro la carga. ¿Por qué no mayoro la carga? Debería ser la normal de la que trae la columna más el peso propio de la zapata. No mayoro esta carga porque este valor ya es admisible, ya es de trabajo, no es último. Si fuera último, ahí yo tendría que mayorar. Pero como estoy trabajando con valor admisible, ya está afectado de un factor de seguridad, ya no mayoro la carga. Trabajo con la carga sin mayorar. Bien, otra comprobación que es necesaria hacer es la comprobación al vuelco y al deslizamiento. Comprobación al vuelco. La primera comprobación que debe efectuarse en zapatas sometidas a momentos y o fuerzas horizontales de alguna importancia es la seguridad del vuelco. La condición se obtiene comprobando que los momentos estabilizadores sean capaces de sobreponerse a los momentos que tratan de ocasionar el vuelco a la zapata con respecto de un punto A. La comprobación es la siguiente. Entonces, primero, comprobación al vuelco. Para que esta zapata, digamos que yo tengo al cuello de la zapata la normal, tengo un momento, tengo un cortante. Si yo busco un punto el más desfavorable donde se genere un vuelco, para este punto va a haber un momento de volcante, volcador, lo llaman MV. ¿Cuál va a ser ese momento volcante? Va a ser este momento más este momento. El momento M más el momento de la fuerza por este brazo que es H. Entonces el momento volcador, M más el esfuerzo cortante por H. Que te trata de volcar este momento y esta esfuerzo cortante. ¿Quién trata de oponerse a que vuelque? La N, la normal de compresión, y el peso propio de la zapata por su brazo. El momento estabilizador es N más P por A medio. Y el momento volcador es M más P por H. Para yo estar tranquilo y decir que esta zapata va a funcionar bien, hago la relación momento estabilizador entre momento de vuelco, que tiene que ser un número siempre mayor o igual a 1,5. Cuando el impacto de seguridad es el 50%. ¿No? Por otro lado, tampoco me interesa a mí, o sea, yo no quiero que se vuelque esta zapata ni que se desplace, ni que se deslice, que se mueva. Por eso hay que hacer la comprobación al deslizamiento. Cuando las zapatas están sometidas a acciones horizontales y no están arriostradas, deberán comprobarse la seguridad del deslizamiento. Como fuerza estabilizante, se toma en cuenta solo el rozamiento entre la base y la zapata del suelo, entre la base de la zapata y el suelo. Y en caso de suelos cohesivos, se considera la cohesión. No se toma en cuenta el empuje pasivo sobre la superficie lateral de la zapata. La comprobación es la siguiente. Es decir, si esta zapata trata de deslizarse, aquí va a haber un empuje pasivo que se va a oponer
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para que este empuje pasivo se desarrolle, acordándonos de suelo, para que esta zapata, para que aquí se desarrolle el empuje pasivo, que se genera en esta cara lateral de la fuerza, se trata de desplazar. Para que pueda generarse este empuje pasivo, pero se llama pasivo porque está esperando deformar. Pasivo. No actúa mientras no haya una deformación, no haya un pequeño desplazamiento de esta zapata. Si esta zapata lo empuja al suelo, ahí recién aparece. Yo no quiero que se mueva esta zapata, no quiero que se mueva para nada, quiero que esté estable. Por eso que este empuje pasivo no lo considero. Solo considero la reacción que se genera en el contacto zapata-suelo, ya sea en suelos cohesivos o ya sea en suelos arenosos o mixtos, también puede darse caso de suelos mixtos. Entonces, este es el aporte de los suelos granulares, que tienen un ángulo de fricción interno importante. Y este es el de la cohesión. Este es el aporte de suelos cohesivos. La cohesión de cálculo, en el caso de los suelos cohesivos, la función del área de la zapata. En el caso de suelos arenosos, mientras más fuerzas, más grande será la fuerza normal, mayor es el rozamiento, mayor es la fuerza de rozamiento que aparece. Entonces, estos dos aportes tienen que ser siempre mayor o igual que 1,5 la fuerza que trata de desplazar. Esta es la comprobación. Cuando el suelo es 100% arenoso y no hay cohesión, esto vale 0. Cuando el suelo es 100% cohesivo y no hay arena, no hay material granular, el ángulo de fricción interna es 0, la cohesión es alta. Con estos valores que están indicados aquí, se calcula el coeficiente de cohesión de cálculo, 0,5 el valor de la cohesión, y el ángulo de fricción interna de cálculo es 2/3 del ángulo de fricción interna del suelo. Y estos valores, tanto la cohesión como el ángulo de fricción interna, se obtiene del análisis del suelo. Entonces, esas son dos comprobaciones importantes. No siempre se hace, es cuando tengo una fuerza horizontal y un momento fuerte, hay que hacer esa comprobación. En la mayoría de los casos, digamos, en el caso de edificios corrientes, normalmente el momento pequeño no provoca vuelco. Pero si yo tengo una zapata, pues, tiene algún momento, puedo decirle algo, tengo la zapata, y hay una fuerza activa, no pasiva, estamos hablando de una fuerza activa que trata de volcar a este muro o de hacerlo desplazar. Entonces, tengo que hacer la comprobación al vuelco, de comprobación al deslizamiento. Pero cuando tengo una zapata normal, digamos, una
normal importante de un edificio regular. La normal es la fuerte. Puede haber un momento pequeño, una fuerza importante. No afecta mayormente ni el vuelco ni el deslizamiento. Solo en aquellos casos donde el desplazamiento es importante, donde la fuerza horizontal es importante. 3. Distribución de las tensiones del suelo. La distribución de las tensiones del suelo que se producen en la base de una zapata dependerá del tipo de suelo y de la deformabilidad de la zapata. Por la deformabilidad de la zapata, estas se clasifican en zapatas rígidas o zapatas flexibles. Una zapata es rígida si este vuelo más grande, porque hay dos vuelos, el vuelo chico y el vuelo grande. Cuando el vuelo más grande es menor o igual a 2 veces h. En ese caso la zapata yo puedo considerarla rígida. Y cuando la zapata es flexible, cuando no se cumple la condición de rigidez, es decir, cuando el vuelo es mayor que 2 veces h. H es la altura total de la zapata. Se entiende por zapata rígida en una buena altura, que no existe una gran deformación producto de la carga. Tiene por zapata flexible, que tiene una gran deformación, se deforma, flexa, producto de la carga. ¿Cómo es esta distribución de las tensiones por debajo de la zapata? En la figura se muestra la distribución real de las tensiones del suelo para dos tipos de zapatas rígidas y flexibles, colocadas en suelos cohesivos, es decir, suelos arcillosos. Los suelos no cohesivos, arenosos. Entonces, ¿qué pasa si la zapata es rígida? Ya sabemos que la zapata es rígida cuando este vuelo más grande es menor o igual a 2 veces h. Cuando la zapata es rígida y el suelo es cohesivo, y si el suelo arcilloso, la distribución real de la zapata tiene de esta forma. O sea, tiene unos máximos, tiene unos mínimos al medio. Zapata rígida, buena altura, comparada con un suelo arcilloso. Zapata rígida, buena altura, comparada con un suelo sin cohesión, un suelo arenoso, granular. El suelo granular tiene un comportamiento real, como se ve aquí. Valor máximo en la parte central. Nosotros comparamos esto que está punteado, es una distribución uniforme. La fuerza dividida entre el área es una distribución uniforme. Yo comparo una distribución uniforme con estas distribuciones reales en las zapatas rígidas. Podríamos decir que podemos aceptar los efectos de cálculo. Es decir, yo puedo calcular como una zapata, como si esta zapata tuviera una dirección uniforme para cualquier tipo de suelo, si asumo que la zapata es rígida. Si la zapata es flexible, es decir, pequeña altura, el vuelo es mayor que el doble de la altura, está representada aquí como deformable. Cuando el suelo es cohesivo, arcilloso, podemos decir que la distribución real es muy parecida a una distribución uniforme.
Sin embargo, cuando la zapata es flexible, el suelo es sin cohesión, el suelo es deformable, el suelo es granular, arenoso, puede ser suelo gravilla. En ese caso hay una gran concentración de tensiones al centro de la zapata flexible. Yo la comparo esta distribución real con una distribución uniforme, no tiene nada que ver, hay mucha diferencia. Resumiendo, para estas tres situaciones podemos considerar una carga uniforme de presiones, efectos de cálculo. Pero si la zapata es flexible y el suelo es sin cohesión, ya no funciona. Se dispara la tensión al medio de la zapata flexible. Sobresale el valor admisible que considera como presión uniforme. Entonces, desde el punto de vista práctico, podemos decir, si yo calculo una zapata que sea simple, rígida, yo puedo asumir una presión uniforme en cualquier tipo de suelo. Pero si tengo una zapata flexible, tengo que cuidarme de que el suelo sea siempre cohesivo para poder considerar una consideración, un apoyo, una carga uniforme, que es la más económica. La carga uniforme es la más económica, es la que yo estoy aprovechando al máximo, casi al 100% toda el área de la zapata. Si yo aquí considero, por ejemplo, una distribución triangular, en realidad es trapezoidal, porque el punto central nomás es el máximo, lleva hacia las cuatro esquinas de un trapecio. Es como una pirámide de tensiones. Estoy botando toda la resistencia del suelo y estoy comparando el valor admisible con un punto prácticamente. O sea, desde el punto de vista económico, calcular una zapata flexible con suelo sin cohesión con una distribución triangular no conviene. Es antieconómico. Preferible aumentarle un poquito de altura la zapata y aprovechar el suelo al 100%. Es decir, esta área me va a dar mucho más chica que esta área si lo calculo con carga triangular. Observar las distribuciones de las tensiones del suelo reales comparadas con las distribuciones uniformes, podemos concluir con lo siguiente. Cuando la zapata es rígida, cualquiera que sea el tipo de suelo, se puede admitir como situación a efecto de cálculo uniforme. Zapata rígida, uniforme, cualquier tipo de suelo. La zapata flexible, cuando el suelo es cohesivo, se acepta a efectos de cálculo una distribución uniforme. Pero cuando el suelo es no cohesivo, la distribución de cálculo que más se aproxima es una distribución real. A la distribución real es una triangular. En realidad, como le decía, es una pirámide de tensión, la cual resulta antieconómica dado que a igualdad de carga, el área de la zapata, el área necesaria de la zapata resultaría mucho mayor en comparación con una distribución uniforme. Desde el punto de vista práctico, estoy calculando esa parte, tengo incertidumbre si el suelo es granular, es cohesivo o es sin cohesión. Calculo la zapata rígida. Hago que se cumpla esta condición entre vuelo y altura. Que se cumple, ya es rígida, y al ser rígida, cualquiera que sea el suelo puede asumir una distribución uniforme. Zapatas aisladas con cargas centradas. Veamos ahora. Este tipo de zapatas es el más usado. Edificaciones que no tienen gran carga. Las zapatas aisladas con carga centrada se emplean para transmitir al suelo
la carga de una sola columna. La cual es la normal resultante de compresión que actúa en el centro de gravedad de la misma. Normalmente el área de la zapata suele ser cuadrada o rectangular. Las zapatas más usuales en nuestro medio son las de espesor variable, donde la altura h sub 0, borde, debe ser mayor o igual a h tercio, no menor a 20 centímetros. H 0 debe ser mayor o igual al tercio de esta altura total y nunca menor a 20 centímetros. El ángulo de inclinación mayor debe ser beta menor que 30 centímetros grados, pues, que corresponde aproximadamente al ángulo del talud natural del hormigón fresco de consistencia seca, con lo cual no es necesario el empleo de contraencofrado. Es decir, esta inclinación no se la logra en la práctica haciendo encofrado. Sería costoso hacer un encofrado. Costoso desde todo punto de vista, de material y de mano de obra. Entonces esta inclinación se la logra de manera natural, usando el hormigón fresco, es decir, más o menos. Yo puedo decir cómo hacemos una zapatita. Aquí le colocamos una armadura que vamos a ver cómo se va. Una parrilla en ambas direcciones. Coloco un hormigón pobre de plantilla. El hormigón pobre no es parte de la estructura, solo es la plantilla. Sirve para poder dibujar, digamos, bajar los niveles, bajar los ejes de la columna. El hormigón pobre 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Entonces después ya viene el descubrimiento libre, que en este caso de zapatas mínimas 4 centímetros. Después aquí viene, digamos, aquí puede ser un encofrado de altura h sub 0. De ahí viene la armadura de espera de la columna. Más o menos así. De ahí yo marco la altura total. Zapata. ¿Cómo es el vaciado? El vaciado es vacío siempre con un hormigón de consistencia seca, es decir, relación de agua, cemento, poco, lo mínimo. ¿Cómo no es? No es, es casi un hormigón en masa. Se puede lograr eso. Yo vacío hasta acá primero, en primera. Vacío hasta acá, más o menos. Puedo vibrar acá, inclusive. Puedo vibrar, levantar tierra. Y de ahí voy colocando hormigón con consistencia seca.
más o menos viendo el volumen uniforme, ya sé más o menos el volumen, quedar ya esto perfilado. Luego ya viene, se deja que pase un poco de tiempo y ya viene un maestro perfilando. Como este es un hormigón de buena consistencia, va perfilando y logra, digamos, este detalle que más o menos sería la zapata. Aún así, de la columna, va a salir. Entonces, esta zapata, toda esta zona, no hay encofrado. Así es, porque hay que cuidar que el ángulo más pequeño de esta inclinación tiene que ser 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Hay que cuidar que este ángulo máximo sea 30 grados. Puede ser menor, más. Fíjense aquí, si yo tengo una zapata rectangular, el ángulo más grande está en el lado más corto, es decir, en el lado del eje. Del ángulo beta. Cuidar que esta sea 30 grados. Y el H0 tiene que ser mínimo 20 centímetros o H tercio, el más grande de estos dos. H0. Bien, el comportamiento resistente de las zapatas aisladas es muy complejo. Sin embargo, los métodos de cálculo admitidos por las normas son muy seguros, ya que están basados en una extensa experimentación. Vamos a hacer esos métodos. Dimensionamiento en planta de la zapata. Pero tenemos que calcular cuánto A vale A, cuánto vale B de la zapata. Se considera una distribución uniforme de tensiones a efectos de cálculo, salvo si la zapata es flexible, apoyada en suelo sin cohesión. Hemos hablado de eso. Normalmente, entonces, hacemos que la distribución sea uniforme. No nos conviene otro tipo de distribución. La triangular no nos conviene, porque estaríamos botando mucha resistencia al suelo. Las dimensiones A y B de la planta de la zapata se determinan en función de la tensión admisible del suelo. Pero ya sé que esta es la tensión admisible del suelo. ¿Cómo vendría esta tensión? Esta fuerza, la fuerza N más la fuerza P, dividida entre el área. A esta tensión admisible. De ahí yo puedo despejar A por B, que es lo que quiero calcular. Cuánto es el área que necesita. Y tengo esta fuerza dividida entre la tensión admisible. Normalmente este peso propio de la zapata no se lo conoce y se asume en nuestro medio, porque la tensión es baja, se asume el 8% de la carga N. Nosotros, donde la resistencia más fuertecita, se puede usar menos, se puede usar un 6%. En este caso es el 8% de la carga N, y la tensión admisible, y yo obtengo cuánto vale A, cuánto vale esta área, cuánto necesito de área. Sería N más 0.08 de N es 1.08 de sigma admisible. En donde N es la carga centrada de servicio sin mayorar. N
igual a G más P. Y P', P' es el peso propio de la zapata. Al no conocerse inicialmente el valor de P', será necesario operar por tanteos admitiendo, en principio, para el peso propio un valor del orden del 8%. Esto es lo que hacemos. Al final tengo aquí la fuerza total, que más o menos esta fuerza más un 8% por el peso propio de la zapata, dividido entre el valor admisible del suelo, tengo un área. Una vez que tengo esa área, yo decido si esta zapata es rectangular o es cuadrada. Si es cuadrada, saco la raíz cuadrada de esta área, tengo el A por A. Y si es rectangular, por cualquier motivo adopto una dimensión que posiblemente esté restringida por alguna situación, adopto una dimensión y la otra la calculo porque ya el área total es esta. No con el área total y adopto una dimensión, puedo conocer la otra. ¿Ya? Consideraciones para la obtención de esfuerzo. Yo quiero ya obtener los esfuerzos que actúan sobre la zapata. Quiero saber cuánto es el momento flector, el esfuerzo portante o el funcionamiento. Dado los factores de cargas, dado que los factores de cargas, la norma es 1,20 para la carga muerta, 1,60 para la carga viva, a efectos de obtener los esfuerzos por el método de rotura, tenemos que previamente realizar los siguientes cálculos. No olviden que aquí hemos trabajado con la carga sin mayorar para obtener los valores de las dimensiones en planta de la zapata. ¿Por qué hemos trabajado con esta tensión sin mayorar, con esta fuerza? Porque este valor ya está afectado de un factor de seguridad que no es conocido fácilmente. Tiene que adoptar una persona que tenga la experiencia, ya especialista en técnica. ¿No? Entonces, una vez determinada el área requerida y seleccionadas las dimensiones A y B de la zapata, se procede a efectuar el cálculo de los esfuerzos. Cualquiera que sea el tipo de zapata, para el cálculo de los esfuerzos del hormigón, se debe presentir el peso propio de la zapata, ya que al fraguar el hormigón queda en un estado en que las tensiones son nulas, producto del peso propio de la zapata. Por tanto, como acción del suelo sobre la zapata se considera la tensión uniforme, ya no va a ser el sigma T admisible, va a ser solamente sigma T. Sacándole el peso propio, sería N dividido entre esa área. El peso propio constituye más o menos ¿qué ocurre? Si yo tengo aquí la zapatita, vamos a poner una zapatita. El peso propio de esta zapata, no se puede que no es uniforme, pero vamos a poner así. Y aquí está la presión uniforme, la tensión admisible total. Ya, desde esta fuerza, las presiones.
N. Aquí tenemos el peso propio P de la zapata, que lo estamos considerando acá como una carga uniforme. Entonces, parte de la tensión admisible del suelo se vuelve un sistema nulo. Este con este se anula y queda un sistema nulo. Es decir, si yo quiero notar un momento en este punto de esta carga, encuentro momentos, pero hay una reacción igual y opuesta, que es el mismo momento, entonces se hace nulo. Entonces, el peso propio con parte de la tensión admisible conforma un sistema nulo. No va a producir flexión ni fuerza soportante en la zapata en sí. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Es el aporte de N, que vamos a llamar sigma T. El más admisible sigma T va a ser N dividido entre el área. Esta presión sí va a funcionar, va a producir flexión acá, fuerza soportante, lo que yo quiera. ¿Ya? Resumiendo, yo solo uso el peso propio para obtener A por B, la tensión admisible del suelo. Una vez que ya he obtenido A por B, ya no considero más el peso propio, considero una nueva tensión sin ese peso propio, para obtener la flexión, el fuerza soportante, las comprobaciones que hay que hacer en este zapato. ¿Por qué? Porque el peso propio comparte la tensión admisible, forman un sistema nulo. No producen esfuerzo. Es como si yo pusiera aquí, por ejemplo, yo tengo una mesa acá, coloco un bloque de ladrillo. Un pedazo de hormigón, lo que ustedes quieran. Este pedazo de hormigón está tensionado, tiene momento, tiene fuerza soportante. No tiene. ¿Por qué? Porque su peso propio se equilibra con la reacción que la mesa le está produciendo. Entonces, este pedazo de ladrillo o un bloque de hormigón no está tensionado por su peso propio. Pero si yo le pongo aquí una fuerza, aquí ya aparece flexión, no aparece fuerza soportante. ¿Por qué? Porque esta fuerza está originando otra tensión que ya no se equilibra, porque tiene una carga puntual y estamos transformando en una carga horizontal, en una carga distribuida a través del espesor este de este eje. Está introduciendo esta carga así y hace que esta presión sea uniforme. Este es un sistema nulo del peso propio, pero esta carga, este efecto de esta carga N, sí va a producir tensión. Eso es lo que más o menos es acá, que no debe el peso propio. Una vez determinada el área requerida y seleccionadas las dimensiones A por B de la zapata, se procede a efectuar el cálculo de los esfuerzos, cualquiera que sea el tipo de zapata. Para el cálculo resistente del hormigón se debe prescindir del peso propio de la zapata, ya que al fraguar el hormigón queda en un estado en que las tensiones son nulas. Por tanto, como acción del suelo sobre la zapata, se considera la tensión uniforme, solo con N, ya no con P', dividido entre A, dividido entre B. El cálculo de los esfuerzos factorizados, mayorados, interesa,
método de rotura, tenemos que calcular los momentos mayorados. Se pueden obtener de dos maneras. Es importante que lo aprendan. Dado que en este código, las presiones no son, los factores de carga no son los mismos para las cargas permanentes que para las cargas variables. En otros estados de carga, en otros reglamentos son iguales. Entonces, en ese caso es fácil calcular, porque al ser igual, el factor de mayoración, se puede calcular los refuerzos sin mayorar y al final se mayoran nomás por factor que es único. En este caso, al no ser único, ¿qué tenemos que hacer? Una de estas dos situaciones. Trabajando con la tensión del suelo mayorada. Es decir, al n último lo dividimos entre áreas. Entre el área y tenemos como si una presión, si la presión fuera ya mayorada. Y al estar la fuerza mayorada, ya se obtienen los refuerzos directamente. Es decir, tendría este caso. Yo he calculado A por B una presión que no era mayorada, fuerza que no era mayorada. Calculado A por B. Pero en realidad aquí yo tengo que encontrar los momentos de esta que me produce una fuerza ya mayorada. ¿Qué hago? Como ya conozco esta área, A por B, yo calculo una nueva tensión, una tensión del suelo último. ¿Cuál sería? Sería igual a la fuerza mayorada dividido del área. Yo aquí ya puedo mostrar el momento ya mayorado, el esfuerzo constante ya mayorado. ¿Por qué? Porque esta tensión es una carga, es como si fuera la carga mayorada. ¿Ya? No olvidemos que para calcular A y B hemos calculado con una tensión, hemos puesto una fuerza sin mayorar. Y el otro caso, el otro paso, la otra forma de poder calcular también lo mismo, es trabajando con la tensión del suelo sin mayorar, con sigma T, donde N es G más P. De esta manera obtener los refuerzos sin mayorar. Y al final, en este caso, es preciso mayorar los refuerzos, porque estoy aplicando el método de rotura, con un factor de mayoración de las acciones igual a. Saco entonces cuánto más o menos el factor de mayoración en función al peso que tiene, al peso global que tiene la carga permanente y la carga viva. 1,20 la carga permanente más 1,60 la carga viva dividido entre la fuerza sin mayorar G más P. Si me da un factor, puede ser 1,40, 1,36 más o menos, dependiendo de cuánto P es tan diferente de G. Entonces, hay dos formas, repito, de calcular la zapata aislada para obtener los momentos ya mayorados. Transformando la presión del suelo en última. ¿Cómo hacemos? Dividiendo el N último entre el área de la zapata, ya está conocida. Al estar ya la carga mayorada, los momentos ya van a salir mayorados directamente. Al estar ya esta carga que viene a ser la presión del suelo mayorado, va a producir flexión, esfuerzo cortante, ya mayorado. Pero también podemos trabajar con la tensión sin mayorar y calcular los momentos.
sin mayorar. Una vez que tenemos los momentos, los esfuerzos cortantes sin mayorar, le aplicamos un factor de seguridad. ¿Cómo obtengo el factor de seguridad? Obtengo de multiplicar 1,20 por G más 1,60 por P dividido entre G más P. Bien, las zapatas se calculan considerando 3 requerimientos resistentes, que son cálculo de las armaduras por tracción, flexión, cálculo de las armaduras por tracción, comprobación, apunzonamiento y esfuerzo cortante, comprobación, adherencia. Son esos 3 tipos de consideraciones que hay que tener en cuenta al calcular una zapata. Repito, las armaduras salen por flexión, las armaduras fraccionadas, y hay que comprobar el punzonamiento y esfuerzo cortante, y hay que comprobar la adherencia. O sea, hay 2 comprobaciones y hay un cálculo más que izquierdo. Para no dejarlo a media, esto vamos a dejarlo para la próxima clase. Damos el cálculo de las armaduras. Aquí hay un concepto que es importante aclararlo. Fíjense que ustedes, ahorita nosotros cuando hemos calculado, cuando hacemos una zapata, hacemos una excavación. Vamos a tener que este suelo es cocido. Hacemos una excavación. Aquí está el encofrado, digamos, H0, que normalmente no lo hacen con encofrado. Aquí está la zapatita. ¿No? Entonces, esta columna me trae a mí una fuerza, que es la carga N. Vamos a suponer que sea no una carga central. Puede tener un momento que vamos a ver después. Pero aquí estamos suponiendo que hay una carga central y aquí hay el peso propio de la zapata. Que más preferido. Ustedes dirán, hay muchos autores acá. Hay muchos autores que toman en cuenta este peso. El peso que no es poco, es fuerte. El peso del relleno encima de la zapata. Ya. Entonces hay algunos autores que consideran este peso y le da obviamente a la zapata un área mucho más grande, porque están considerando, aparte de N, aparte del peso propio de la zapata, esta carga del suelo se llena encima de la zapata. Entonces hay algunos autores que lo consideran, y este valor, en vez de darle 1,08, dependiendo de la altura, le va a dar 1,4, 1,35, 1,30. Entonces ya 1,08 entre 1,4 ya es mucho. La diferencia es mucho. Me da un área mucho más grande. Yo considero este peso. Otros autores, sin embargo, los más modernos, no toman en cuenta este peso, este relleno.
Entonces podemos decir nosotros, ¿por qué no lo consideran si este peso está actuando? Entonces, la justificación es clara y el también me parece correcto. Sin embargo, no, ustedes ya durante su vida profesional pueden decidir si van a tomar en cuenta este valor o no. Pero desde el punto de vista conceptual, no hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos libros dicen ya no tomar en cuenta el peso. Y los libros antiguos sí lo tomaban en cuenta. Porque cuando yo hago el sondeo, cuando yo hago el ensayo, el número de golpes, este suelo ya está existiendo, está presionando. Este suelo siempre existió, siempre está ahí. Entonces yo sigo cortando. ¿Por qué, digamos, yo puedo decir que este suelo siempre existió? Por tanto, la presión que está ejerciendo ya estaba aquí cuando yo hice el ensayo, estaba tomando en cuenta su peso propio. Y este es el valor admisible que estoy tomando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Si yo hago un sondeo, por decirle, de 12 metros, bueno, a 10 metros, que sea más fácil de calcular. Si yo hago un sondeo a 10 metros y me da una tensión admisible, que ocurre, pero podemos dar ensayos de suelo, que a esa profundidad me da una tensión de 0,9 aproximadamente. 0,9 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo la ejecuto a esta misma pata, a esta profundidad, ya, mi tensión admisible acá es de 0,9. Si yo tomaría en cuenta este peso propio, este relleno a 10 metros, todo este relleno, es una presión fuerte. Supongamos que tenga el suelo un promedio de 1,8 toneladas por metro cuadrado, por metro cúbico. Eso específico de relleno. Aproximadamente. Multiplico por 10, ¿cuántos son? Son 18 toneladas por metro cuadrado. Esa sería la presión que se da acá. ¿Cuánto es esa presión? 18 viene a ser 1,8 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que a esta profundidad la tensión admisible tendría que ser acá mínimo 1,8, porque esto está estable, ¿no? Y me da 0,9 cuando yo hago el ensayo, el número de golpes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está tomando en cuenta la acción de este peso. Esta tensión ya es la visible, la nueva, la que se va a colocar nueva, carga nueva. Por eso es que nosotros en este curso no vamos a considerar este peso propio. Porque los conceptos nuevos, los autores nuevos no lo toman. ¿Por qué no toman en cuenta? Porque al hacer el ensayo, este efecto ya estaba. Este suelo siempre estuvo.
¿Cuándo puede haber un suelo nuevo? Una carga adicional. Si yo, por ejemplo, este es el nivel natural. Este es mi nivel natural. Y por cualquier motivo, quieren rellenar más. Quieren rellenar, digamos, porque yo quiero que este edificio quede alto, que durera de alguna imposición arquitectónica. Digamos, y dicen, no, aquí hay que rellenar 1,5 metros del nivel natural. Esto ya es un peso nuevo. Esto ya es una carga nueva. Esta hay que tomarla así ya en cuenta, porque es nueva. Pero del nivel natural para abajo, esta carga ya existía cuando hicieron un análisis de suelo, un estudio de suelo. Bien, vamos a quedar por aquí. Por ahora, jóvenes, alguna pregunta que tengan, pregunten. Vamos a tomar la lista. Ingeniero, una pregunta. Diga. En el caso de usar las losas de fundación, ¿es igual que Zapata? Vamos a ver, doctor. Losa de fundación. No es lo mismo. Una losa de fundación es como una losa que ya amarra varias columnas, no solo a una. Zapata amarra a una columna, 6, 2, 10 pesos, ¿ok? Zapata amarra a una o a dos, a pocas columnas, inclusive pueden ser alineadas, ¿no? Pero una fundación ya superficial, de mayor área, que es la losa de fundación, tiene varias columnas, digamos 6 columnas, y mi losa de fundación. La zapata es una columna. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando vamos a la fundación platea, cuando yo esté calculando las áreas necesarias y estas áreas me dan muy grandes. Estas áreas me dan muy grandes y ya empiezan a intersectarse. Sí, empiezan a hacerse muy grandes. Inclusive sin necesidad de intersectarse, pero ya son grandes. Es más económico hacer una sola fundación que hacer varias zapatas grandes. Esa es la platea. ¿Cuándo se funda la platea? Cuando la carga ya es muy grande con respecto a la resistencia al suelo, que me obliga ya a zapatas que empiezan a cubrir casi toda el área de edificación. O también puedo hacer fundaciones plateas cuando el suelo es heterogéneo. Tengo un suelo heterogéneo acá. Al estar amarradas todas las columnas en este caso, el acento diferencial se disminuye. No es lo mismo que las zapatas son aisladas. El asentamiento diferencial se puede producir más fácilmente en una zapata que en plateas de fundación. Bueno, pero vamos a ver específicamente después. Plateas de fundación. ¿Una otra duda? Ingeniero, buen día. Buenos días a todos. Una consulta. He visto en una obra, están haciendo una platea de fundación. En los lugares donde no hay columna, está la losa de espesor, con un espesor de 30, y donde se encuentra con una columna, donde amarra la columna, hay como un regresivo, ¿no? Y a esos 30 se le suma otros 30 centímetros, es como un abaco.
como un capital, como un abaco o sea, es un recrecivo. Sí. ¿Eso es para que no falle por funcionamiento o algo así? ¿O por qué es más grueso ahí, donde está la columna? Básicamente por, digamos, vamos a decir esto, ¿no? Está en la columna, está la losa, que es un refuerzo, un engrosamiento. Sí, así. Entonces, por funcionamiento, pues no sabemos que aquí hay estas fuerzas, se va a distribuir una, y aquí va a desarrollarse el funcionamiento. Entonces, estos abacos tienen que cubrir por lo menos la falla real. En caso de losa se puede emitir 45 grados. Puedo dibujar a 45 grados y ahí, aquí tiene que llegar, por lo menos tiene que llegar ahí este abaco. No me sirve de nada si lleva un abaco así. Esto lo relleno aquí. La falla real es la que me interesa en este caso. La falla real es a 45 grados. Tengo que cubrir todo eso para que el hormigón cubra verificación a funcionamiento que yo haga. Es eso básicamente, es un refuerzo por funcionamiento. ¿Otra duda? Gracias, ingeniero. Entonces nos vemos en la próxima clase. Estudien jóvenes.